Marcia Costa. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Nuevamente, violencia en la cárcel de Cotopaxi. Esta mañana se reportó que 5 guías penitenciarios fueron tomados como rehenes por un grupo de internos. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Esto es parte de un nuevo amotinamiento en ese centro penitenciario. Vamos en directo justamente hasta la cárcel de La Tacunga. Daniela Valencia está allí para contarnos lo que ocurre. Hola Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Así es, una semana después de que se registraran hechos violentos al interior de las cárceles del país, un nuevo amotinamiento se desarrolló en horas de la mañana aquí en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte de la provincia de Cotopaxi. Según lo informó el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, esto habría generado que incluso 5 guías penitenciarios fueran retenidos al interior. Sin embargo, según se nos ha informado, luego de la intervención de grupos especiales tanto de la policía como de militares, a esta hora de la tarde ya se ha normalizado la situación. Nosotros logramos conversar con algunos familiares de los PPL y ellos temen por la vida de sus familiares aquí en esta cárcel. Escuchemos. Mi esposo le amenazaron de muerte, hemos andado con el abogado. Y hoy en la hora de la mañana, antes que empiece el amotinamiento, mi esposo está pidiendo a gritos la salida de aquí. Nosotros como familiares de acá afuera nos encontramos preocupados porque no sabemos de la situación que ellos se encuentran allá adentro. Temo por la vida de mi familiar. Recordemos que el pasado 23 de febrero se registraron varios amotinamientos en 4 cárceles del país, centros que concentran el 70% de la población carcelaria del Ecuador y que dejó un saldo de 81 fallecidos. Esto es lo que les podemos contar al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una buena tarde para ti también, Daniela, y muchísimas gracias. Más de 2.500 armas, entre cuchillos artesanales y pistolas, han sido decomisados en allanamientos realizados en la Penitenciaría del Litoral y en la Cárcel Regional del Guayas. La Fiscalía avanza con las investigaciones por el asesinato de 38 reos ocurrido el martes pasado. Las principales autoridades provinciales de la Fiscalía, de la Policía Nacional y de la Gobernación del Guayas se reunieron este lunes por la mañana para hacer un balance de lo que la violencia al interior de las cárceles dejó. Informaron que tras la realización de 45 operativos en la regional y en la penitenciaría del Litoral, se decomisaron 2.587 armas blancas, 20 armas de fuego, 132 celulares y 2.316 gramos de sustancias estupefacientes. La Fiscalía ha iniciado 2 procesos de investigación, uno por el ingreso de objetos prohibidos y otro por el asesinato de 38 reos en los 2 penales. Primero tenemos que hacer las respectivas experticias de identidad humana para verificar quiénes son las personas que participaron. No serán los únicos operativos, aseguran, pues aunque en las últimas horas no se han reportado nuevos episodios de violencia en estos 2 reclusorios, el conflicto entre bien identificadas bandas delictivas continúa, por lo que las alarmas se mantienen encendidas. Este fin de semana tuvimos 7 muertes violentas, pero la Policía Nacional, a través de su unidad especializada, que es la DINASED, está investigando para poder determinar y ver qué tipo de conexión han tenido estas muertes violentas con el centro carcelario. Christopher Gallegos, ex subsecretario de Rehabilitación Social, teme que las soluciones que se adopten sean solo momentáneas. Asegura que la violencia en las cárceles encuentra sentido en problemas estructurales, a los que hay que afrontar de inmediato y ya no solo de forma interna. El Estado debe apelar a organismos internacionales de lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción para articular una política regional, si se quiere, para tratar precisamente el tema del crimen organizado de la mano del narcoterrorismo, de la mano de actividades y grupos narcoguerrilleros, Carlos, que son los que hoy por hoy nos están operando al interior del país. Y es que asegura que la crisis carcelaria debe ser atendida con un plan técnico que permita sostener la paz de los penales más allá de las treguas. Entre los desafíos están, sin embargo, la falta de presupuesto, de personal y la capacitación técnica de quienes deberían tener el control de los reclusorios, pero no lo tienen. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Pleno de la Asamblea Nacional recibe a autoridades del Ministerio de Gobierno, Policía y Servicio Nacional para que expliquen las acciones frente a la crisis carcelaria. Desde la policía sostienen que hay un aire de impunidad frente a estos motines.
El comandante de la policía fue enfático en decir que pese a los esfuerzos para controlar la crisis penitenciaria, sienten que hay impunidad porque luego de los amotinamientos ninguno de los responsables ha sido sancionado. No ha habido ni siquiera sanciones administrativas en algunos casos y más bien muchos de los que ahora siguen participando o de los que ya perdieron la vida recibieron la prelibertad acogiéndose a beneficios por buena conducta. Desde el 2014 se han registrado 75 amotinamientos en las cárceles del país. Informaron que el 10% de los policías están controlando las cárceles. La culpa de estos amotinamientos, si las queremos encontrar, no debemos dejar de mirar en la hostilidad, en la agresividad de las gentes que actúan ya con psicopatías. El ministro de Gobierno dijo que una de las razones de esta crisis carcelaria se debe al crimen organizado, a las bandas delictivas, y sostiene que esto se recrudeció en 2017. Las dos grandes organizaciones criminales del país se dividen en grupos más pequeños y por lo tanto se genera una violencia para alcanzar el control de los territorios y los mercados criminales. Estamos hablando de la confrontación que existe entre organizaciones criminales con contactos transnacionales. A esto se suma el hacinamiento en las cárceles. Al momento hay 38.693 privados de libertad. No se puede pensar que el sistema de rehabilitación social y la seguridad penitenciaria se maneje de la misma manera que se manejó en el año 2008, 2009, cuando la población se ha triplicado. Estamos trabajando con una sobrepoblación de gente absolutamente violenta. Jóvenes, la gran mayoría, que no tienen ninguna actividad, viven en ociosidad. Tanto el Ministerio de Gobierno como la policía dicen que no son los responsables de los centros carcelarios. Los asambleístas harán preguntas a las autoridades y luego se espera la aprobación de un informe. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral debe sesionar en pleno y aprobar la resolución con los resultados para que el movimiento Pachacutic presente recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Durante el fin de semana, 9 juntas electorales provinciales hicieron un recuento de votos de 31 actas. Pasado el recuento de votos correspondiente a 31 actas con inconsistencias que aprobó revisar el CNE, este organismo debe actualizar los resultados. Así lo explican los consejeros. Incorporar estos resultados a los cómputos finales, volver a proclamar el resultado sobre la base de esta información ya acumulada y obviamente continuar. Los recursos legales de la organización política a nivel del Consejo Nacional Electoral estarían terminados, salvo que pidan una aclaración. En las próximas horas espero que la señora presidenta nos convoque a reunión de pleno para conocer estos informes de las delegaciones provinciales. De esta manera concluiría el proceso de recursos de binomios en el Consejo Nacional Electoral y con la resolución los sujetos políticos pueden acudir a la siguiente instancia, es decir, a nivel contencioso electoral. Dependerá de la presidenta porque es ella la que tiene que convocar a las sesiones con 12 horas de anticipación y hasta este momento no existe tal convocatoria. El Consejo Nacional Electoral insiste en su defensa del funcionamiento del sistema informático y aseguran las autoridades trabajan ya para la segunda vuelta. En cuanto el Tribunal Contencioso Electoral nos emita la certificación de que no existe ningún recurso pendiente, estaremos proclamando los resultados definitivos. Nosotros ya estamos trabajando con miras a la segunda vuelta electoral. Hemos tenido reuniones con las áreas operativas, con las delegaciones provinciales. Los plazos legales en el Tribunal Contencioso Electoral incluyen desde la notificación 2 días para presentar el recurso, 2 días para admitir a trámite, 15 días para resolver, 2 días para notificar, 3 días de aclaración y ampliación y 1 día de notificación. Esto fuera de pedidos de excusa y recusación y si no se dispone la apertura de actas. Según las autoridades electorales, el tiempo basta para que no se ponga en riesgo el calendario electoral de cara a la segunda vuelta el 11 de abril. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y el movimiento Pachacutic tiene previsto insistir esta tarde ante el Tribunal Contencioso Electoral en el recuento de votos de más de 20.000 actas que consideran con inconsistencias. Vamos con Freddy Paredes hasta el Tribunal Contencioso Electoral para conocer más detalles. Hola Freddy, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos en el Tribunal Contencioso Electoral, organismo ante el cual está previsto que hacia las 4 de la tarde de hoy, el candidato presidencial por el movimiento Pachacuti, Yacu Pérez, se acerque a presentar la impugnación correspondiente luego de que el CNE dio paso únicamente al recuento de los votos de 31 actas con inconsistencia. Este recurso lo que aspira es que el contencioso, dentro de sus facultades, actúe y genere en este momento la función que tiene y que le da la Constitución, como es el tema de precautelar la decisión de la voluntad del pueblo. Ellos afirman que insistirán que el Tribunal Contencioso Electoral dé paso al recuento voto a voto de esas más de 20,000 actas que han ubicado con aparentes inconsistencias y que el CNE no ha dado paso. Siempre marcado en la democracia, marcado en la Constitución y en las leyes pertinentes del país, vamos a seguir luchando para que se transparente. Este organismo electoral tiene un plazo mínimo de 8 días y máximo de 12 días para dar una respuesta al pedido que se presentará probablemente esta tarde y que será de última instancia en materia electoral. Es nuestro informe a esta hora, compañeras. Sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Freddy, y muchísimas gracias. Desde esta mañana en Cuenca, en el sector de Tarqui, un grupo de simpatizantes del candidato Yacu Pérez bloqueó la vía que conecta a Cuenca con las provincias de El Oro y Loja. Los manifestantes piden al CNE el recuento de votos que a su criterio estaría afectando a su candidato. De manera sorpresiva amaneció cerrada la Panamericana Sur a la altura de Tarqui. Esta vía conecta Cuenca con las provincias del Oro y Loja. El cierre se realizó por simpatizantes de Yacu Pérez, que exigen al Consejo Nacional Electoral el reconteo de votos. Sí, ante la injusticia que se está cometiendo a nivel del país, ante el fraude que creo que todo el país sabe y el mundo sabe de que se cometió un fraude a gran magnitud aquí en el país. Cientos de personas, molestas por la medida y en medio de la lluvia, tuvieron que caminar para, en algunos casos, hacer transbordos. Estamos aquí sufriendo, pero ahí le damos. ¿A dónde va usted, señora? A Santa Isabel. ¿Qué tenía que ir a hacer? Es que vinimos por una cita al seguro. La policía desplegó su contingente. En tanto, largas filas de vehículos se formaron. Muchos pugnaban por llegar a sus destinos. Sí les ruego que vayan en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros no podemos parar nuestras actividades, que recién estamos comenzando a trabajar y estemos en esta situación, creo que no es dable. El cierre de carreteras tiene el carácter de indefinido acá en la provincia de La Suay. No obstante, se está habilitando las vías cada cierto tiempo. Tras intensos diálogos, se logró habilitar la vía de forma parcial. Vamos a cerrar 1 hora y 1 hora se va a aperturar, a su vez para mantener la calma. Vamos a mantener la calma, como usted lo está viendo, pacíficamente lo estamos haciendo. No obstante, ya se anuncia el bloqueo de la vía en otros puntos, sobre todo si no hay respuesta del CNE. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Otros temas, el Consejo de Administración Legislativa no calificó a trámite el proyecto de ley de defensa de la dolarización y lo remitió nuevamente al Ejecutivo por considerarlo inconstitucional. Hay críticas sobre si dentro de las competencias está la de revisar la constitucionalidad de los proyectos. Esta vez el rechazo no se da simplemente por un tema de forma en la ley de defensa de la dolarización. El CAL decidió nuevamente devolver el proyecto al Ejecutivo y no calificarlo a trámite por considerar que podría vulnerar expresas disposiciones constitucionales. En contra de dar paso al trámite, votaron el presidente César Ritardo, de Alianza País, el primer vicepresidente César Solórzano, del Partido Sociedad Patriótica, y los vocales Ana Belén Marín y Carlos Cambala, de Alianza País. Patricio Donoso y Rina Campaín de Creo se abstuvieron y solo votó a favor Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano. Según la asambleísta Ana Belén Marín, se detectaron 14 inconstitucionalidades. Los integrantes de la Junta ahora pretenden que la Asamblea lo designe. Eso no es la competencia de la Asamblea. No permitiré que ninguna ley transgreda la Constitución de la República del Ecuador. Frente a estos reparos de carácter constitucional, juristas reaccionan, pues aseguran que al CAL solo le corresponde resolver tareas administrativas. Lo que estamos viendo ahora con el proyecto de ley
de defensa de la dolarización es una cuestión totalmente inconstitucional. El CAL no tiene la atribución de no calificar el proyecto de ley argumentando lo que se dice en la resolución aprobada esta mañana, que el proyecto de ley adolecería de vicios de inconstitucionalidad. No se vaya a pretender concluir que ahora, por qué razón se hace esta revisión. Todos los informes del Consejo de Administración Legislativa tienen el informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa, pero en ese informe se hace la revisión de inconstitucionalidad. Eso está plasmado en el reglamento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, particularmente el capítulo del CAL. El proyecto que busca, según el gobierno, mejorar la institucionalidad del Banco Central y proteger la dolarización, no solo responde a uno de los compromisos del Fondo Monetario Internacional, sino además evitar que se den financiamientos a través del Banco Central a ofrecimientos de uno de los candidatos a la presidencia. Antecedente es pésimo, porque justamente tenemos un Banco Central que en ese entonces fue caja chica del gobierno, que le prestó más de 6.000 millones y que nunca recuperó eso en efectivo. El Ejecutivo puede insistir enviando un nuevo proyecto a la Asamblea, aunque ya la votación ha quedado clara en el CAL, por lo que también podría recurrir a la Corte Constitucional y presentar una demanda de interpretación constitucional para resolver si la postura del CAL es la correcta. Mientras que en abril está previsto el nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional, que en los últimos ajustes del cronograma ha sido flexible, al entender la situación política del país. Dayana Monroy, 24. Revisamos más noticias. El presidente Lenín Moreno cumple agenda en Guayaquil, donde participó en un acto en el que se espera que anuncie quién será el nuevo ministro de Salud. Luisa María Heredia informa. Esta mañana el presidente de la República, Lenín Moreno, participó de un evento denominado Ecuador País Digitalizado, organizado por el Ministerio de Telecomunicaciones en la Plaza Vaquerizo Moreno, en el centro de Guayaquil. Se esperaba que su intervención, el primer mandatario, anunciara algunos cambios en su gabinete, en lo que se conoce que se ha venido trabajando en las últimas horas. También que se refiriera a la renuncia del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y especialmente a quién será su reemplazo, dado que el Plan Nacional de Vacunación continúa en marcha y que hay un cronograma de llegada de nuevas dosis previsto para el mes de marzo que Ceballos había anunciado. El exministro incluso habló de la adquisición de más vacunas a otras farmacéuticas y de la imposibilidad de que algunos municipios, con ayuda de la empresa privada, contribuyan en la inmunización de la población importando vacunas. Pero en el acto, Lenín Moreno únicamente se refirió a la simplificación de la tramitología en Ecuador y a la digitalización de la misma, siendo esto un gran aporte para la productividad de los diferentes sectores. El jefe de Estado precisó que 8 de cada 10 trámites en instituciones públicas se realizaron en línea el año pasado, pues el 77% ya están digitalizados. A partir del mes de mayo, los ecuatorianos podrán sacar su cédula sin ni siquiera ir al registro civil. Los ecuatorianos que quieran renovar su cédula lo van a hacer desde su casa y su cédula llegará a su casa a través de un servicio de correo. Además, 633 fueron eliminados. Lo mejor es que esta simplificación de trámites no le ha costado ni un solo centavo al país. Al contrario, el gobierno ahorró al país $150 millones en el 2020 porque no contratamos ya los llamados proyectos tecnológicos. Antes, Ecuador tenía cerca de 6.400 trámites cuando la media en América Latina era de 4.000 menos. Actualmente quedan 3.900 y la meta hasta septiembre es eliminar por lo menos unos 400 trámites más. El sector médico espera que una vez posesionado el nuevo ministro de Salud, se transparente el plan de vacunación y se fortalezcan las estrategias epidemiológicas para frenar el incremento de casos de COVID-19 en el país. Una vez que se posesione el nuevo ministro de Salud, su tarea, dicen algunos médicos, deberá estar enfocada en el plan de vacunación. Y aunque solo estará 2 meses frente a esa cartera de Estado, los salubristas piden transparencia desde el primer día. Estructurar un plan de vacunación mucho más serio, acoplarlo a las fechas de entrega de los lotes, priorizar bien de manera muy definida para que no haya cierto grado de discrecionalidad que hemos visto en la aplicación de las vacunas. Yo creo que el plan de vacunación, si es que hubo un plan, nunca se lo ha socializado y lo que existe son unos documentos muy escuetos que hablan de cronogramas de llegada de vacunas y de cronogramas en relación a fase 0, fase piloto, fase 1 y fase 2. Pero lo que nosotros queremos ver es en realidad cómo se despliegan esas fases de vacunación. Pero además creen que el nuevo ministro deberá ampliar el abanico de farmacéuticas para negociar más vacunas. Lo ideal es
es que ya amplíen la negociación con China y con Rusia, pero no veo yo que exista una voluntad política. Está previsto que durante este mes lleguen al país 124,000 dosis de la vacuna de Pfizer. Solo en esta semana deberían arribar 30,000, aunque no se ha confirmado el día. Y a esa cifra habrá que sumar además un número de las vacunas de la farmacéutica china Sinovac. El gobierno anunció que adquirieron 2 millones de dosis que llegarían durante marzo y abril. Pero que lleguen las vacunas al país no es el único paso. Los médicos advierten que habrá que mejorar el trabajo en territorio. No hay una estructura que organice la vacunación, que operativice la vacunación, porque fue debilitada enormemente. Por ahora, la justicia concedió la acción constitucional de acceso a la información pública presentada por Acción Jurídica Popular y ordenó al Ministerio de Salud que en 15 días entregue la lista de vacunados y los contratos de adquisición de vacunas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y noticia de última hora, en este momento nos informa el Ejecutivo que ha habido un nombramiento ya del nuevo ministro de Salud. Se trata de Rodolfo Enrique Farfán Jaime. Esto mediante decreto ejecutivo número 1253 que en este momento el Ejecutivo ha enviado. Es un guayaquileño de 63 años, doctor en cirugía y medicina por la Universidad Católica de Guayaquil y especialista en cirugía general. Cuenta con un máster en educación superior por la Universidad de Guayaquil y un doctorado en educación por la University of Glasgow, Escocia. Posee más de 38 años de experiencia en el campo médico, tanto público como privado, así como en investigación y docencia. Personal médico impago, falta de medicinas, reactivos, equipos de bioseguridad son algunas de las denuncias dentro de los hospitales que el nuevo ministro de Salud deberá enfrentar. ¿Quién sería el cuarto ministra de gobierno de Lenín Moreno? Tendrá apenas 83 días en el puesto. Ni la paciencia ni el bolsillo aguantan más. Este lunes, médicos y personal del Hospital Francisco y Casa Bustamante en Guayaquil salieron a la calle luego de cumplir con su jornada laboral para denunciar las condiciones en las que deben trabajar. Hace 3 meses no reciben su sueldo. Sobrevivimos a como se puede. Hemos cumplido toda la pandemia. Pero el salario no es lo único que no llega. Tampoco tienen equipos de bioseguridad. Las mascarillas, guantes y demás prendas deben comprarlas o reutilizarlas por más de una ocasión. Tenemos que comprar mascarillas, tenemos que comprar prendas de protección, tenemos que comprar desinfectantes. No tenemos prendas de protección, no hay catéter, tenemos esparadrapo de mala calidad, no hay jeringuillas. Tampoco hay medicinas. No hay tabletas, losartán, no hay espinolactona, no hay anodipino, no hay psicotrópicos. Y así estamos trabajando. Y tampoco hay reactivos para hacer los exámenes médicos. Solo lo que hay es glucosa, gasometría, cosas básicas. El resto se manda a otro hospital. La respuesta que les dan desde la gerencia del hospital es que el Ministerio de Finanzas no entrega el presupuesto. Sin embargo, son conscientes que es el Ministerio de Salud quien debía estar pendiente que las asignaciones llegaran a tiempo. Pero las denuncias por la falta de insumos, medicinas, reactivos y equipos de protección para el personal médico no son exclusivas del Hospital Francisco de Casa Bustamante. Sucede también aquí, en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. Roberto es enfermero y por temor a represalias prefirió no dar la cara, pero el problema en este hospital también es grande. Pacientes incluso que están desde el mes de octubre no tienen acceso a una cirugía. Pacientes tienen que, aparte de eso, realizarse los exámenes de COVID, los cuales no hay reactivos. A los médicos impagos, falta de medicinas, insumos, equipos de bioseguridad, se suma la prohibición de que las unidades asistenciales permitan rotar a los posgradistas, que se cumpla con la contratación del personal que estuvo en primera línea, como lo dispone la ley humanitaria, que se haga público el plan de vacunación contra el coronavirus, y así la lista es larga. Quien sea el cuarto ministro o ministra de Salud del gobierno de Lenín Moreno tendrá apenas 83 días para intentar poner en marcha la salud del país. Joana Ramos, 24 horas. La tendencia de contagios de COVID-19 continúa al alza en Guayaquil, mientras que la cifra de fallecidos ha disminuido en esta última semana. Las autoridades mantienen reuniones para definir la compra de las vacunas. Valery Villalba informa.
Se dio a conocer el último informe epidemiológico de Guayaquil en cuanto a los casos de COVID-19 que se registran en la ciudad, esto por parte de la Mesa Técnica de Salud del municipio. Lo que han indicado es que la tendencia continúa a la alta, tanto así que la tendencia, el índice de casos confirmados pasó de 1.6 a 1.76. Esto recordemos después de los hechos registrados por las aglomeraciones en el feriado de Carnaval, y que la incidencia de casos sospechosos pasó de 12.4 a 12.7. Lo que sí de cierta forma tranquiliza es que la cifra de fallecidos ha disminuido. La semana pasada se hablaba de 14.7, ahora esta semana se ha mencionado que se encuentran 11 personas que fallecen a diario a causa de la enfermedad. También en este anuncio se indicó las conversaciones que están llevándose a cabo para la adquisición de las vacunas por parte del municipio de Guayaquil. Escuchemos lo que dijo el director de salud. Primero, determinar cuáles serían las vacunas ideales para nuestro medio por cuestión de costos, por cuestión de logística. Por otro lado, también indicaron y recalcaron que la capacidad hospitalaria continúa al tope en la ciudad y que las salas UCI están al 100%. Este es el informe epidemiológico que brindaron las autoridades en cuanto a lo que está ocurriendo con el COVID-19 en la ciudad de Guayaquil.